Y te diría que un sueño siempre fue ser portada de Photoshop. Entendí quizás el valor por ahí que tiene el tiempo en la vida de las personas. Bienvenidos a Circuitos Inusuales, un podcast de Yuki donde conversamos con hacedores creativos sobre los estímulos, desafíos e interrogantes que los trajeron hasta acá. Porque como nos gusta decir, la creatividad tiene su propio recorrido. Mi nombre es Josefina Rodríguez Egaña, fundadora de Yuki y anfitriona de este nuevo espacio que tanto nos entusiasma. Yuki es una comunidad y agencia creativa que reúne el talento de esta generación. Busca ser plataforma de expresión cultural y de exploración de ideas, promoviendo la búsqueda constante y la colaboración como forma de hacer. Micaela Borgia es directora creativa, fotógrafa y docente de estos universos. Una de las referentes visuales para las nuevas generaciones tanto de la escena musical como audiovisual. Con un sello muy distintivo en su estilo, ha sido parte de la construcción visual de referentes de la escena trap argentina como Duki, Kea, Litquila y Neopistea, entre otros. Fue parte de la dirección de uno de los videos más importantes de ese momento, Vuelta a la Luna Remix, de Modo Diablo, el ya mítico trío que unía a Duki, ICA y Neopistea. A su extenso currículum de fotografía e identidad visual dentro de la escena musical también se suman marcas como Marvel junto a Miguel Granados, Osiuco, Harvey Willis y Cuervo Café, entre otras. Con un imaginario que circula entre ciencia ficción, surrealismo y hasta la fantasía cyberpunk, Micaela deja su huella en cada uno de los trabajos que emprende. Con ustedes, Micaela Borgia. Bueno, Mica, bienvenida. Muchas gracias, encantada. Circuitos Inusuales. Vamos a arrancar con una ronda rompehielo, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Venga. Un libro que te gustaría haber escrito. El próximo que voy a sacar, que no saqué ninguno, pero voy a sacar uno. Seguramente. Un fotógrafo que te inspire. Eugenio Recuenco. Un disco. Anima, de Tom York. Una película. Matrix. Sol, ascendente y luna. Tengo toda la data de eso, toda. Sol en Escorpio, ascendente en Géminis y luna en Virgo. Mica, ¿de dónde venís? ¿De dónde vengo? Que no sea del conurbano bonaerense puntualmente. Vengo de una familia tradicional clase media, papá ingeniero, mamá artista, pianista. Bueno, como dije antes, vengo de Hurlingham, el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. Nací y criada ahí pasé el resto de mi vida y bueno, esos son mis orígenes en sí. ¿Hermanos, hermanas? Tengo una hermana y un medio hermano. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo la describirías? Yo creo que fue una infancia bastante normal en sí, con algunos episodios quizás que connotan un poco de tristeza en cuanto por ahí a pérdidas familiares, pero en sí la verdad es que tuve una buena infancia. Y dijiste tu mamá, artista, pianista. Pianista. Okay, dibujante también. Mirá. Aficionada a la música. ¿Y se dedica o se dedicó a eso? Se dedicó un tiempo. Creo que fue más bien un hobby en sí. Por lo que tengo entendido de cuando ella era más joven. Ajá. Después el piano lo han vendido para casarse, así Mirá. que creo que ahí terminó la etapa musical. Mirá. En su momento, pero sí. ¿Y te acordás de eso, de la infancia, de verla a ella o tocar el piano o dibujar? No sé si tengo tanto registro de eso, sí tengo registro dibujado, tengo cuadernos de dibujo y esas cosas, eso sí me quedaron. Mirá, qué lindo. ¿Qué querías ser de chica cuando fueras grande? Quería ser astronauta, que probablemente todo el mundo quería ser astronauta también, pero yo creo que quería muy fuertemente ser astronauta. Mi viejo me regaló un telescopio cuando era chiquita. Y creo que desde ese momento me fascinó toda la cuestión estelar, digamos, de alguna forma. Que si bien hoy no incursioné en eso de la forma astronómica, sí soy una aficionada a la astrología por ahí, entonces sigo como conectado un poquito de esa forma con ese deseo que tenía cuando era chica. ¿Y cómo aparece la fotografía en tu vida? Creo que como te había dicho antes con el nombre, como fue una joda y quedó. La fotografía apareció por un ex que tuve cuando era más chica que me regaló una cámara. Yo quería estudiar música, me encanta la música, pero no me daba en su momento tanto para
exponerme adelante de tanta gente y bueno, tener que encarar ahí toda la cuestión. Había una cosa más de pánico escénico, que no sé qué pasó, que después con el tiempo la fui perdiendo, pero nada, me regalaron una cámara y fue como, bueno, a ver cómo se usa un poco este dispositivo y empecé a estudiar. ¿A qué edad? Puntualmente que empecé a estudiar en ese momento fue ni bien terminé en el colegio a los 18 años. Contándote esto me acuerdo que ya más o menos a los 14, 15, que fue un poco la transición de lo analógico a lo digital. Me acuerdo de estar en el colegio y tenía una camarita de esas compactas de 1 megapíxel y jugábamos mucho con mis compañeras a hacer sesiones de fotos y cosas por el estilo y ya había algo ahí que me gustaba, pero no entendía que ni siquiera era ni una profesión ni un laburo. O sea, eso vino quizás mucho después. Así que bueno, me llegó mi primer cámara profesional a los 18 años y bueno, ahí empecé a estudiar, sin ningún objetivo de nada, simplemente a ver cómo se usa este aparato. ¿Y cuándo sentís que se te ocurrió que quizás podías vivir de eso o trabajar con la fotografía? De los 18 a los 20 más o menos trabajé en una multinacional. Nada, un trabajo, había que pagar los estudios en la facultad, así que era como, bueno, vamos a hacer las dos cosas. Nada, era un laburo X cualquiera, pero me permitía poder seguir estudiando. Entonces, en un momento ya esto tenía que ver con cuestiones de búsqueda más personales propias. Hice una toma de ayahuasca porque me recomendó una ex suegra también, que la quiero un montón. Y a partir de esa toma de ayahuasca volví a la oficina después de estar una semana en silencio y bajar un montón de data que no pensé que iba a bajar, y dije, bueno, renuncio. Y a partir de ahí renuncié y nunca más tuve un trabajo en relación de dependencia. No sé si fue más que nada para decir, bueno, me dedico puntualmente a esto, sino había algo que me gustaba mucho en relación a la fotografía, que dije, entendí quizás el valor por ahí que tiene el tiempo en la vida de las personas. Dije, si yo estoy toda la vida dedicándole de lunes a viernes, de 9 a tanto, para que crezca una multinacional, nunca me va a dar lo otro que sí quiero que crezca. Que por ahí no pensándolo como un laburo, sino más como un medio expresivo. Entonces nada, hice automáticamente un switch entendiendo el valor del tiempo. Dije, no, voy a dejar todo y voy a dedicarme puntualmente al menos a seguir estudiando. Y bueno, creo que el resto se fue dando solo de alguna manera. ¿Te acordás qué es lo que vos buscabas transmitir? ¿Qué sentías que tenías para dar en ese momento? No sé si tanto para dar, sino más bien para buscar y para encontrar, te diría. No, como te decía antes, la foto no es que fue algo que o yo busqué, sino más bien creo que fue algo que me encontró a mí de alguna forma, y también quizás al tener esta cierta afinidad hacia lo expresivo en realidad. Digo, te decía, la música como cualquier otro tipo de medio expresivo, la fotografía me calzó como anillo al dedo en el hecho de que me puedo expresar y no tenía que poner la cara. O sea, yo estaba cubierta por un dispositivo amoral que es la cámara, que es como una especie de escudo. Entonces fue más bien como encontrarme a través de ese dispositivo y obviamente utilizar el cuerpo de otras personas también para expresarme. Entonces no sé si fue tanto lo que tenía para dar, sino más lo que tenía para encontrar. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en proyectos, ya fueran remunerados o no, en los que empezaste a poder transmitir algo o expresar algo desde la imagen? De mis primeros laburos, así que recuerdo, fueron con bandas también. Siempre estuvo la música muy, muy cerquita. En Hurlingham es un lugar que puntualmente se curte mucho el rock y la música, ahí han salido grandes músicos de ahí. Entonces ya desde ese momento me tocaba laburar con artistas y con bandas y hacer las primeras giras. Y así que recuerdo, esos fueron como mis primeros laburos o mis primeros acercamientos. Y porque vos siento que tomaste la decisión, a partir de esta toma de ayahuasca que decís, tomaste la decisión de decir, che, voy a invertir ese tiempo en mí, como toda esa energía en construir algo propio. Y desde ahí te mandaste a seguir estudiando y empezar a tus primeros pasos como fotógrafa. ¿Cuántos años tenías ahí, te acordás? Cuando hice la toma de ayahuasca, Sí. 20 años. 20. ¿Y quién fue la primera persona que creyó en vos? Te diría algo medio redundante, pero
yo, en primera instancia. Después así ajeno mi familia, o sea, mi familia siempre me apoyó en las decisiones, ¿viste? Al margen de que siempre te pueden sugerir, bueno, pero estudia algo de verdad, algo que te dé un trabajo en serio, o como cosas así. Siempre mi familia me apoyó y para mí eso fue clave también a la hora de seguir apostando a lo personal en ese aspecto. Y después creo que muchos mis profesores, mis maestros también al poder incentivarte, ok, dale, seguí, dale, no importa, esto se mejora, vos dale igual. Entonces creo que mis primeros profesores y maestros también fueron de las personas que más creyeron en mí. Mica, en ese momento, ¿qué soñabas como un futuro promisorio? ¿Qué se te venía a la mente como ilusión de proyección, ¿no? De hacia dónde te querías crecer o el proyecto de tus sueños. ¿Te acordás cuál era esa cima a la que te imaginabas llegando? ¿Sabes que no? No sé si puntualmente recuerdo o anhelé algo que diga, che, sí, me encantaría esto. Bueno, sí, por ahí hay una cosa que te digo que sí. Yo desde chica que manejo programas digitales, nací con una compu también. Mi hijo cuando era más chica era profesor de informática. Él es ingeniero, pero en su momento laburó como profe de informática y siempre me trajo jueguitos para la compu. Entonces, medianamente crecí con una computadora jugando mucho y en su momento después con programas de edición. Y te diría que un sueño siempre fue ser portada de Photoshop, que te diga, che, yo quiero un día abrir el Photoshop y que esté la foto ahí. Todavía está por cumplir, así que probablemente sea de esas cosas que siga manteniendo. Bien, bien. ¿Cuándo hubo algún punto de quiebre en estos años que te dio la pauta de que estabas haciendo las cosas bien? O que tenías algo como bueno entre manos cocinándose, ¿no? Como marca personal, como estilo propio. Yo creo que hay veces que pasa que cuando la gente empieza a reconocer determinadas cuestiones, más que nada por ir con lo que es en relación al estilo y la impronta personal, ahí decís, bueno, ok, si hay tanta gente que ve determinadas cuestiones, algo debe haber. Una vez yo creo que todo artista tiene un punto ciego en sí mismo, que hay cosas de uno que no ve. Entonces cuando la gente te empieza a marcar estas determinadas cuestiones, decís, bueno, ok, tantas moscas no pueden estar equivocadas, acá hay algo. Puntualmente no sé, yo creo que hay proyectos personales o cosas en las cuales uno puede volcar más su estilo, quizás que diga, bueno, ok, acá hay algo mío, acá hay algo que me representa, acá hay algo que me conmueve de alguna forma. ¿Y te acordás de algún momento puntual, un proyecto, un trabajo, algo o un viaje, no sé, algo que haya sido de punto de inflexión, de un antes y un después en la forma de hacer, en el crecimiento para vos, en el tipo de trabajo que empezaste a hacer? Yo creo que cambió la cosa cuando una de las carreras que hice fue en la escuela de Andy Goldstein, que hoy en día ya no está, cerró en pandemia lamentablemente la escuelita, pero fue un lugar que a mí me representó mucho a nivel artístico y personal. Más que nada, no solo la metodología, sino la forma que tenía de indagar y de buscar adentro para sacar afuera. No era una cosa de, che, vamos a ver referencias para ver qué podemos hacer, sino vamos a remangarnos y vamos a escarbar y vamos a buscar ahí a ver qué hay, vamos a atravesar procesos incómodos para ver qué tenemos para contar. A veces no creo que fue por ahí un trabajo en sí. Probablemente quizás algunos lo sean y uno puede marcar hitos en su carrera, pero creo que más que nada fue el aprender cómo bucear en determinadas profundidades en la introspección de cada uno para poder sacar y expresar con mayor claridad. ¿Y eso también lo pones a jugar en relación al otro? Cuando haces un trabajo para un otro, te tomás el tiempo de conversar, de incomodar, de profundizar en el otro para que el otro saque también y te dé material. Si se puede y está la licencia, sí, la verdad es que no, a veces se puede. Yo soy una persona que me siento muy cómoda en lo incómodo y de alguna forma me gusta un poco generar eso como buena escorpiana picante que soy, pero entiendo que a veces no siempre está y también está bueno entender cuáles son esos límites.
Si se puede escarbar, escarbemos. Si hay predisposición, hagámoslo. Y si hay algo concreto y ya bajado para hacer, también está bien. Ujú, claro. Decime 3 características que hablen de quién sos. Creo que la disciplina es una, la tengo tatuada en el pecho mucho antes de que Lali Espósito saque su canción. Porque me pasa que me he cruzado en verano con la gente. ¡Ay, tenés tatuado el tema de Lali! Lo tengo hace un poquito de tiempo anterior. Te diría que sí, la disciplina, bueno, y cosas en relación a eso también. La constancia, probablemente. Y la sensibilidad, quizás, son de mis características más principales, creo. ¿Qué te genera orgullo actualmente en los proyectos, en las cosas que encarás? ¿Qué te da orgullo? La libertad creativa, cuando hay libertad creativa y decir, toma, confía en vos, haz lo que quieras, como un llave en mano, eso me genera mucho placer y mucho bienestar. La verdad que está bueno ese nivel de confianza, que no siempre se da y no para todos los proyectos y no todos los clientes, pero que cuando sucede es asombroso y está bárbaro. La vida o el trabajo independiente, ¿no? Ser freelance, ser independiente, ser autónomo, tiene un montón de beneficios o cosas positivas, y también tiene su lado más incómodo, más trabajoso, ¿no? ¿Cuál dirías vos que es lo que más, lo que vos no negociás de hoy, la libertad que tenés de ser autónoma, y qué es lo que por momentos dirías, bueno, esto lo regalaría? No, creo que es como decía antes, hay algo en relación a la valoración, el entendimiento de que nuestra única moneda de cambio, que venimos y que nacemos y que todos tenemos por igual, vos, yo, él, ella, absolutamente todos, es el tiempo. O sea, uno generalmente intercambia tiempo por dinero, no importa lo que hagas, siempre estamos intercambiando tiempo por dinero. Y yo creo que ese es el recurso más preciado que no cambio por nada, a menos que sea algo que realmente me dé y me aporte algún tipo de valor en la vida, ese tiempo que estoy invirtiendo, porque de alguna manera estoy invirtiendo tiempo para otra persona, sea el proyecto de otra persona, la idea, la marca del cliente, lo que sea. Entonces creo que lo que no es negociable es el tiempo, y que si es negociable tiene que tener algún tipo de valor diferencial que me dé algún tipo de condimento o alimento espiritual para que no sea solamente plata y ya. Mica, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Qué nos podés contar de ese circuito, ¿no? ¿Cómo navegas el proceso del inicio de un proyecto, el proceso creativo en sí? Varía en si es propio o es ajeno, quizás. Cuando hay algo en relación a lo que es la obra personal de cada uno, yo creo que ahí toca más que nada, bueno, a ver en cuál estamos ahora, qué vamos a sublimar, vamos a laburar. Hay algo en relación a esto, a lo personal, que uno, cuando es propio, el divague, el conflicto, la angustia, el momento en el que estés pasando, te atraviesa, y quizás lo que uno hace con imágenes es hacer una traducción de esas emociones o esas sensaciones a plasmarlo en algo visual. Cuando es un cliente o cuando viene desde otro lado, creo que lo primero es escuchar y entender a ver qué quiere, hacia dónde quiere ir, desde dónde está parado, qué hizo antes, y también cuál es el diferencial que viene a buscar. Pero creo que para mí el proceso creativo implica mucho la escucha, ya sea la escucha interior, personal, con lo que nos pasa a cada uno, como qué quiere el otro. Hacer esa escucha limpia, cual psicoanálisis, que a veces no es fácil, y no intentar imponer cuestiones que están de moda o simplemente pegan porque son visualmente impactantes, sino como qué estás queriendo transmitir. Creo que por ahí va por ese lado. Hoy, después de varios años ya de recorrido, ¿qué sentís que te distingue? ¿Cuál podría ser tu marca, tu sello personal o sí, tu impronta?
Qué interesante esa pregunta. Yo creo que habría que preguntarle a otra persona probablemente, porque como te digo, tenemos un punto ciego. Yo quizás percibo cosas de mí que por ahí no son y por ahí otros sí. Em, si lo vemos técnica y fríamente de forma aislada, te diría que hay algo en relación al trabajo del color, pero que no siempre fue así. Yo empecé haciendo fotos súper desaturadas y de gente más muerta que viva, y con el paso de los años él se fue para el otro lado la cosa. Entonces hay algo en relación al color, seguro. Hay algo en relación a lo fantasioso. También siempre tuve muchos conflictos con la realidad. Entonces hay algo en el mundo de la fantasía que a mí me encandila y me encanta. Entonces tiene ese toque fantasioso también. em, y algo medio, no sé, quizás como energético, volado, místico, por ahí. Esto es lo que aprecio yo, mis cosas personales. No sé si será así o aplicará para todo, pero probablemente algo de eso haya. Em, ¿Algún mantra que te repitas frecuentemente? ¿Viste esas frases que te acompañan ahí como punto de apoyo? Qué pregunta interesante. Yo creo que va cambiando el mantra probablemente con el paso del tiempo, pero ¿cuál frase del tema de Queen del Show Must Go On? Como, vos dale, seguí para adelante, que va a ir todo bien. También se me vienen muchos memes ahora en la cabeza, pero como la típica confiar en el proceso, yo creo que hay algo de eso, de confiar en Hay el momentos proceso. que se te hace difícil o que dudás, o por ahí, no sé, mesetas, o sea, ¿cuándo entra ese mantra a jugar, digamos? Yo te diría que el 90% del tiempo, o sea, no, de lo que estoy segura estoy muy segura, pero así todo de lo que estoy segura también como ejercicio lo intento someter a duda, porque no vaya a ser cosa que algún día tenga un tipo de negligencia por creer firmemente en algo. O sea, son más los momentos de duda que los momentos de certeza. Entonces, como hay tanta duda a veces y tanta incertidumbre, es como una palmadita en la espalda y decir, quédate tranqui, está todo bien, esto es parte, confía. O sea, el proceso creativo, cualquier tipo de proceso no es lineal, es precisamente un espiral lleno de cuestiones muy intrínsecas y complejas en las cuales uno tiene que depositar cierto grado de fe en eso y decir, quédate tranqui, esto es parte, va a ir todo bien. ¿Sos de encarar proyectos que vinculan otras personas, armar equipo? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia hoy en día? ¿Qué has aprendido de lo que es armar equipo, laburar con otros, la colaboración? A mí puntualmente es algo que me encanta. Si bien hay cosas del trabajo que son muy solitarias en relación a la búsqueda de la expresión, después hay algo que necesitas del otro para hacer. Somos seres esencialmente vinculares, ¿viste? O sea, si nosotros nos miramos el ombligo, fuimos cortados de un otro, de alguna forma. Entonces, no concibo la idea de hacer algo sin otra persona. Creo que el único momento en el que eso no sucede es cuando por ahí uno hace un autorretrato, porque es el momento en el cual uno siempre está disponible para uno mismo. Pero después el trabajo en equipo me parece de las cosas más enriquecedoras y desafiantes, ¿no? Mismo cuando conoces a la gente como cuando no, que a veces te toca viajar o tenés que rodar con gente que no conocías y es interesante cómo esas piezas van ensamblando de alguna forma. Siempre con, la verdad es que la mejor predisposición posible a que estamos todos apuntando a la misma dirección. Cuando tenemos eso claro, creo que las cosas fluyen de alguna forma. ¿Te resulta fácil confiar en un otro? No, para nada. Soy naturalmente como desconfiada, pero ahí es cuando viene la cachetada y digo, bueno, dale, confía en el proceso, confía en la gente y en que las cosas van a salir. Pero naturalmente mi esencia es desconfiar de absolutamente todo. ¿Y has desarrollado hacks? ¿Has desarrollado algunos trucos como Para saber que para que te salga más fácil, para tirarte, o sea, para poder confiar igual, viste, cuando no te queda otra también y decís, bueno, che, acá hay que confiar igual, ya sea en vos o en otros, ¿no? no,
Yo creo que por ahí ante la cuestión de hacer un proyecto o trabajar con gente por ahí que no conoces es por ahí un poquito de mentalizarse, ¿viste? Más que nada, como decir, bueno, como cuando te preparas para un partido, un trabajo, una entrevista, probablemente lo mismo, decís, bueno, tranqui, confía, deja que las cosas, baja la guardia, como fíjate cómo se dan las cosas, no seas desconfiada de movida de todo, como quiero hacer un paréntesis en esto, que hay algo en relación a la fotografía que yo sí creo que me dio, que es la capacidad de observación que tiene, ¿no? Entonces, después en ser aficionada a cuestiones del entendimiento humano y la psiquis, digo, uno entiende perfectamente cuándo una persona está nerviosa, cuándo le están mintiendo, cuándo no te están diciendo, cuándo está incómoda, cuándo tiene frío, tiene hambre, tiene todo. La fotografía te hace ser un gran observador todo el tiempo del lenguaje corporal y estudiarlo hasta tal punto que, bueno, si no te volvés desconfiado, tenés que ser muy confiado para no estar todo el tiempo pensando mal de todo el mundo o estar súper atento a las necesidades. Claro, sí, sí. Me gustaría preguntarte, ¿un miedo que tengas? La eternidad. Sí, la cosa esa de morirse y no volver a ningún plano, creo que es mi miedo más grande de todos. No saber si reencarnás, si no, en qué forma, en dónde, si hay algo ahí en esa cosa del loopeo infinito que no sabes para dónde vas a volver, si es que volvés o si no, que me explota la cabeza. No puedo llegar a pensar más allá de eso. Mirá que intento, y no puedo. ¿Cómo manejás los bloqueos creativos? Haciendo jiu-jitsu. Hoy en día te diría que haciendo jiu-jitsu. ¿Sos amable con vos en esos momentos? A veces sí, a veces no. Te diría que hay temporadas. Hay temporadas en las que uno es más amable con uno y está más en armonía y otros que no. De por sí soy una persona exigente en líneas generales y bueno, eso es parte de como un poco de mi personalidad. Truman Capote decía que uno tiene como un don y un látigo, ¿no? Entonces, lo cual esa misma virtud y ese mismo don uno muchas veces lo utiliza para autoflagelarse. Entonces es de nuevo el mantra de quédate tranqui, confía en el proceso, pero sí, un poco y un poco. Creo que hay temporadas para eso y momentos, pero intento ser lo más amable conmigo que puedo y que me lo permito en el momento según lo que esté pasando. ¿Cómo te alimentás creativamente? ¿Qué te estimula? ¿Qué te inspira? Intento buscar no los lugares convencionales de siempre. Por ejemplo, si no sé, quiero inspirarme algo en relación a la fotografía, no voy y veo fotos. Quizás busco otros artistas u otros referentes. De otras áreas. De otras áreas. ¿Tipo? Por ejemplo, la performance es como de las cosas que más me patean el cráneo fuertemente. La utilización del cuerpo solamente como medio expresivo me parece impresionante. Bueno, no quiero ser redundante con la cuestión, pero hoy en día estoy como muy atravesada por las artes marciales. Entonces, a mí hay algo ahí que encontré en la cuestión de estar bajo presión todo el tiempo y estar luchando por tu vida que me hace elaborar mucho la cuestión de resolución de problemas al momento. Entonces me parece una gran herramienta para el desarrollo de la creatividad. Entiendo que no es para todo el mundo, aunque sí creo que es para todo el mundo, pero que por ahí a no todo el mundo le gusta. Claro. O la gente tiene una idea de lo que es eso, que no siempre es así. Pero el estar sometido conscientemente bajo presión y problemas que implican tu vida, tus huesos o estrangularte, me parece una gran herramienta para la creatividad. ¿Cómo hoy fue en día. eso? ¿Cómo descubriste las artes? ¿Cómo te iniciaste en las artes marciales? Me recomendaron, o sea, un día alguien me recomendó, che, vos andarías muy bien para hacer esto, y fue como, ¿qué? ¿Qué es eso? No sabía ni siquiera cómo se pronunciaba. Y automáticamente me pasaron un par de dojos que había cerca de mi casa. Tenía ese día una lista de 3 lugares para ir a averiguar. Y fui al primero a averiguar, me recibió mi profe, mi maestre, Franny, y a partir de ese momento nunca más me fui. Wow.
sigo hoy en día con esa academia, pero lo bueno es que es como una hermandad alrededor de todo el mundo. Entonces, a cada lugar que viajo, lo primero que hago es buscar dónde hay un dojo, donde hay una academia y te reciben con los brazos ¿Quién abiertos. fue esa persona que te dijo vos andarías muy bien Una ex pareja, que Ok. siempre son, creo que nuestros grandes maestros son las personas con las que dormimos muchas veces. No sé si es tanto el gurú, el sensei, el Dalai Lama, creo que esos maestros son los que compartimos la cama muchas veces. Y esta expareja mía así hace, de hecho, y me dijo, che, vos andarías muy bien para esto, y la verdad que le atinó muy, muy bien a la cuestión. Sería como la segunda expareja porque el primero Sí, te dio ahora la que lo pienso. cámara. O sea, te abrieron puertas interesantes. Sí, como hay 20 en el medio herramientas. que ni te conté, pero todos espectaculares, digo. O sea, todos me han Qué traído bien. grandes herramientas, sí. Qué bien. Mica, ¿qué es el éxito para vos? Hay algo en relación al éxito que uno cree que tiene que ver con el cumplir metas u objetivos personales, ¿no? Bueno, llegué a determinado logro y esto es un éxito. Aristóteles decía algo en relación a los medios para lograr determinados fines, pero uno no cuestiona tanto deliberadamente el fin en sí mismo, sino que toda la virtud del valor está puesta en la acción. Entonces yo creo que hay algo en relación a la acción y al movimiento que tiene que ver con el éxito. Si me lo preguntás por ir de forma más personal, que creo yo, te diría que la aceptación de la sombra es un éxito. La confrontación de los miedos también es un éxito. El desarrollo de la empatía es un éxito. Y probablemente también la predisposición a la flexibilidad y la apertura también es un éxito. O sea, estar dispuesto a cambiar y a ser flexible para mí es un éxito. Yo siempre digo que laburarse a sí mismo es como de las mejores inversiones que uno puede hacer en la vida, ¿no? Es el mejor bestseller. Sí, sí. ¿Qué le dirías a la Mica de 12 años? No sé cómo era Mica en ese momento, pero... Ni yo me acuerdo. ¿Qué le diría? Que siga viendo MTV. Sí. Que siga viendo MTV y películas que por ahí va la cosa, seguramente. Te voy a, para ir cerrando, te voy a decir un inicio de frase y vos la cerrás como quieras. El ego es... El ego es... Mirá qué interesante, ¿eh? Yo creo que es como una especie de globo inflado que uno tiene en la mano, pero que infla con su propio aire. Pero cuando querés, lo soltás y ese globo se va. ¿Qué te frustra? La mentira. ¿Tu vínculo con vos misma? ¿Cómo lo escribirías? O lo que quieras decir al respecto. Como un amor adolescente. ¿Qué te gustaría que te pase hacia adelante? Bueno, la portada de Photoshop todavía sigue vigente, así que eso probablemente sería un buen goal. Y mencionaste un libro hace un rato. Estoy escribiendo un libro. Es un libro de creatividad, metodología, que está un poco enfocado desde el lado de la neurociencia, más que nada de comprender cómo es que funciona nuestra mente para entender de qué forma podemos aplicar esta idea de creatividad. No, es difícil no caer en los lugares típicos de un libro más de creatividad, sin que suene tampoco a un gran libro de autoayuda. Pero creo que comprender al menos nuestras funciones neurológicas de cómo operamos, de por qué siempre buscamos repetir lo mismo, que está a veces más ligado a cuestiones de supervivencia que otra cosa, y entender cómo funcionamos, darle herramientas y metodologías a la gente para ver de qué forma eso le puede aplicar a cada uno y que haga como su propio descubrimiento. Yo creo que va a ir por ese lado el libro. ¿Cómo surgió las ganas, la intención, la idea de escribir un libro? A mí me gusta leer, siempre fui muy aficionada también a la lectura. Hay algo ahí que encuentro que es como una bajada de data muy concreta, me parece una herramienta muy fácil también de poder brindarle a otra persona en sintetizar la data, bajar un método, tener
determinada metodología a la hora de buscar información, inspiración o ayuda de algún tipo. Siempre fui a escribir cosas aisladas, nunca de determinada manera así como muy concreta. Dije, bueno, quizás es hora de reunir todos estos años de investigación, ya sea en clases o en experiencias en texto. ¿Qué le dirías a alguien que está iniciando su camino en la fotografía, en el mundo de la expresión, de la creatividad, está buscando hacerse así su lugarcito? Que no piense en la plata y que no piense en pegarse o en querer hacer algo por el simple hecho de estar ahí un rato, porque eso es muy efímero, más en las eras en las que vivimos hoy en día. Que intente tener una búsqueda genuina de conectar de por qué está haciendo eso, que eso seguramente lo va a llevar a un buen lugar. Gracias, Mica. Gracias por venir. Ay, gracias a ustedes. Gracias. De la charla con Micaela rescato un par de puntos concretos que son disparadores para pensar el trabajo sobre nosotros mismos y las versiones de nosotros mismos que ponemos ahí afuera, de ser creativos, ser artistas y trabajar en esta industria. El primero es este recorte o esta imagen distorsionada que tenemos de nosotros mismos, lo que Micaela llama como puntos ciegos, que me parece muy interesante cómo muchas veces nosotros mismos tenemos puntos ciegos de nuestro hacer y de nuestra forma de percibirnos, y o una imagen distorsionada de nosotros mismos, de lo que tenemos para bien y para mal poner a jugar. Como muchas veces el otro sabe mejor o sabe distinto, pero sabe con más claridad cuál es nuestro aporte, cuál es nuestro valor, de una forma que muchas veces nosotros mismos no podemos poner en palabras, y que venga un otro a decírnoslo, a marcárnoslo, a señalarlo, nos colabora a la forma de saber vendernos o mostrarnos, y en algún punto muchas veces no necesitamos decirlo en concreto, sino que sirve que el otro lo vea simplemente. Creo que muchas veces cuando uno es capitán de la propia empresa, digamos, si uno es independiente, es necesario escuchar, estar atento a qué es lo que el otro percibe, qué es lo que el otro pone en valor de nosotros y de nuestro hacer, para desde ahí poder construir como una manera de salir a vendernos y a mostrarnos. El segundo es esta zona de exploración incómoda para relevar material de trabajo. Como Micaela habla de esta búsqueda de explorarse a sí mismo internamente y hurgar por lugares incómodos, que muchas veces son oscuros o son solamente incómodos porque no están tan al alcance de la mano, para de ahí sacar material de trabajo, sacar material de lo que nos pone a laburar como consigna posible, como una puesta en escena, como un disparador, como sustancia para poder hacer con eso, materia prima, en definitiva. Y el tercero y último es cómo ella, en esta comunidad de Jiu-Jitsu que menciona, que es muy particular el arte marcial y demás, y más allá de eso, me interesa destacar cómo encontró un sentido de pertenencia y un código común en un lugar totalmente impensado, de algo que le quedaba lejano, digamos, en cuanto a su circular natural y normal en el día a día, y que trae también algo como elemento fundamental, que es el contacto con el cuerpo y el hacer con el cuerpo. Muchas veces al ser artistas o estar involucrados en las industrias creativas donde todo se vuelve tan intangible, tener un espacio donde nos fortalecemos y nos tonificamos desde el cuerpo me parece que es recontra importante y de un valor que no necesariamente siempre se pone en palabras o se pone sobre la mesa como algo prioritario, porque no tiene que ver tanto con el cuidado del cuerpo en sí a nivel salud, sino con un espacio de expresión corporal, de tonicidad corporal, de fisicalidad que pueda complementar todo el lugar y el tiempo que le dedicamos al mundo de las ideas, digamos, y a lo intangible. Y después, por último, y medio añadido el punto anterior, me parece interesante cómo ella, en lo particular, supo capitalizar de dos vínculos que tuvo de sus exparejas, digamos,
que uno le facilita la cámara y el otro le abre este mundo del jiu-jitsu como la llave a un universo que ni se imaginaba y que le trajo un montón de satisfacción, de pertenencia y de habilidades nuevas. Cómo ella supo capitalizar en 2 vínculos que no continuaron, digamos que se interrumpieron, 2 llaves, 2 herramientas, 2 puertas de entrada a lugares muy, muy, muy significativos en su hoy, que la constituyeron a lo que es Micaela hoy y le dieron un montón de data nueva y súper interesante para identificarse, para construirse, para explorarse a sí misma también. Gracias por escuchar. Agradecemos a Huerta Coworking y Hernán Spaletta por el espacio. Josefina Rodríguez Egaña fue la host. La producción ejecutiva por Catril Varela. La producción y el guión estuvieron a cargo de Guido Villanueva e Iván Fernando Verón. Operación y montaje por Iván Fernando Verón. Identidad visual y comunicación estuvo a cargo de Catalina Luza, Yanela Bornissen y Victoria Brouchi. Música original a cargo de Hernán Spaletta. Si te gustó este contenido, seguinos en Spotify y espera las nuevas entregas. Puedes ir a nuestras redes y comentarnos qué te pareció. Hasta la próxima.